Bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. En el vídeo de esta semana hablaremos de un tema fascinante que está pegando fortísimo actualmente, la inteligencia artificial y su papel en la medicina capilar. Si ves las noticias de la televisión parece que nadie habla de inteligencia artificial, pero es una realidad que se nos viene encima a pasos agigantados y para la que tenemos que estar preparados. Hoy te descubriremos dónde estamos y hacia dónde vamos y sobre todo cómo poder aprovechar a corto y a medio plazo esta tecnología. En nuestra opinión va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos en poquito tiempo y la medicina capilar no va a ser una excepción. Esta inteligencia artificial puede ser un gran avance sin precedentes en la medicina o, como dice el título, puede acabar muy mal. En este vídeo desarrollaremos todos estos temas y los veremos de forma práctica. Si quieres saber más sobre inteligencia artificial en medicina capilar, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! La inteligencia artificial está transformando muchos ámbitos de nuestro entorno y la medicina capilar no es una excepción, pero ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no es ni más ni menos que la capacidad que tienen las máquinas para aprender y tomar decisiones basadas en los datos que les proporcionamos. Si nos centramos en el ámbito de la medicina capilar, esto puede significar desde diagnósticos más precisos hasta tratamientos personalizados, pasando por los avances que hay en investigación o su utilidad práctica para cada uno de nosotros en nuestra casa. Actualmente estamos en el inicio de la IA, pero el crecimiento es exponencial. Nadie podía pensar, por ejemplo, hace 2 años que estaríamos donde estamos ahora mismo con el ChatGPT, con el Copilot, con el Leonardo, etc. Y si esto es solo el principio, posiblemente se avecina un cambio mucho más radical del que podemos imaginar. De hecho, hay quien dice que estamos actualmente en un banco de niebla que no nos permite ver hacia dónde nos dirigimos y que cuando salgamos de este banco sabremos exactamente lo que hay más allá. Otros dicen que vamos hacia un precipicio en un coche que va cada vez más rápido. Como el paisaje es cada vez más bonito, no podemos dejar de acelerar hacia el abismo. La verdad es que se abren tantas puertas que resulta apasionante. Sin embargo, es verdad que no sabemos realmente dónde está el límite. No sabemos si esto nos puede llevar al éxito como sociedad o al fracaso más absoluto y acabemos como Terminator con Skynet. En cualquier caso, la IA está aquí y desde luego hay que conocerla y aplicada a la medicina capilar, ver cómo podemos utilizarla en beneficio de nuestro pelo. Así es, en el vídeo de hoy vamos a hablar de 3 cosas. 1. De la utilidad de la inteligencia artificial para el diagnóstico y seguimiento de problemas capilares. 2. De los tratamientos a la carta o personalizados, incluyendo el injerto capilar. Y 3. De la investigación en alopecia. Por último, como información extra, si te quedas hasta el final, hablaremos de cómo te puede beneficiar de forma individual en un breve espacio de tiempo, quizá en unos meses o en poquitos años. Así que vamos a por ello. Como especialistas en medicina capilar, una de las aplicaciones más prometedoras de la IA en este campo es el diagnóstico de los problemas capilares. Los algoritmos de IA pueden analizar imágenes del cuero cabelludo y del cabello para identificar problemas como la alopecia o la dermatitis seborreica con una precisión impresionante. Estos sistemas pueden comparar miles de imágenes en segundos y pueden detectar patrones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. Por ejemplo, una IA puede ver las características de tu cabello, el porcentaje de pelos miniaturizados, tus antecedentes, etc. y saber si en unos años tendrás alopecia androgenética o no. De hecho, ya existen programas que con una fotografía te permiten saber cuántos pelos están en crecimiento y cuántos están miniaturizados o comparar fotografías previas. Además, la IA podría hacer diagnósticos de otras enfermedades como alopecia areata, efluvio telógeno, alopecia frontal fibrosante o cualquier otra patología y quizá evitemos hasta biopsias del cuero cabelludo. Y no solo eso, la IA puede ayudar a evaluar la eficacia de los tratamientos de una forma mucho más objetiva. Podemos saber si un tratamiento está siendo efectivo, si está mejorando el pelo y, consecuentemente, podremos hacer también estimaciones de cómo podremos mejorar los tratamientos en función de la respuesta que vayamos teniendo. El análisis genético también puede ser un arma fundamental para el diagnóstico. Con un sencillo test genético, la IA será capaz de definir si en tu caso particular el tratamiento con finasteride puede ser suficiente o podrá hacer una estimación del efecto que puede tener minoxidil en tu frecuencia cardíaca. Y todo esto en unos meses o quizá en unos pocos años será crucial para ajustar los tratamientos de forma más eficiente y mejorar los resultados de nuestros pacientes.
Claro, todo esto abre la puerta al siguiente punto, a los tratamientos personalizados. Gracias a la IA podremos analizar el perfil genético y las características individuales de cada persona y diseñar tratamientos a medida. Por ejemplo, utilizando la información de todos los genes de una persona, la IA podrá saber qué tratamiento será el más efectivo en ese caso sin necesidad de hacer distintas pruebas. Además, como hemos dicho antes, la IA puede ayudar a monitorizar el progreso del paciente en un tiempo real y ajustar el tratamiento según sea necesario. Y si hablamos del injerto capilar, la IA podrá hacer una estimación más precisa de la cantidad de pelos que necesitamos en un injerto. Si la zona donante es suficiente, puede hacer una simulación de nuestro aspecto con un número de unidades foliculares determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de la posibilidad de que la inteligencia artificial sea capaz de realizar ella directamente los procedimientos quirúrgicos, poner la anestesia necesaria. ¿Y hacia dónde vamos? Pues la IA tiene un potencial infinito. Es muy difícil establecer el límite actualmente. No somos capaces ni de imaginar hasta dónde puede llegar esto. La inteligencia artificial aprende y aprende y aprende. Siempre aprende de forma lineal. No es como el conocimiento humano, que es ondulante, con periodos de más conocimiento y periodos de menos, sino que siempre aprende más y más y más y más. Por lo tanto, no podemos imaginar dónde llegará la inteligencia artificial en medicina capilar. No somos capaces ni de siquiera imaginarlo. Si a principios de los 90 le preguntabas a alguien dónde llegaría Internet cuando enviar un email parecía cosa de brujería, nadie podría imaginar que llegaríamos donde estamos ahora. Aún así, se nos ocurren algunas cosas que podríamos intuir. Por ejemplo, es altamente probable que tengamos gafas o dispositivos que nos permitan hacer diagnósticos que orienten al cirujano durante un trasplante capilar. Son posibles también aplicaciones móviles que nos ayuden en nuestro tratamiento capilar diario, que nos controlen la dieta, que nos digan lo que estamos comiendo puede perjudicarnos el cabello o nos lo va a beneficiar. Podremos hacer previsiones mucho más precisas de la evolución de la alopecia si hacemos un tratamiento o si no lo hacemos. Y no solo eso, la integración de la IA con otras tecnologías emergentes como la biotecnología y la nanotecnología podrían abrir nuevas fronteras en la investigación, regeneración capilar y en la prevención de la caída del cabello. De hecho, la IA puede tener una gran relevancia en todo lo que se relaciona con la investigación en alopecia. Y este es un modelo de adaptación de la IA al modelo de investigación actual, aunque muy posiblemente en el futuro será otro. Posiblemente no será necesario ni siquiera realizar un experimento en humanos o en animales. La IA será capaz de predecir si un tratamiento puede ser peligroso, si puede ser útil para la alopecia, etc. Con lo cual, explota la cabeza. Pues así es. Y por último vamos a pasar a la parte práctica de toda esta historia. ¿Cómo te puedes beneficiar tú, en tu casa, de la inteligencia artificial? Una de las primeras cosas que te pueden beneficiar para el cuidado y tratamiento de tu alopecia es obtener un diagnóstico preciso, por ejemplo, con aplicaciones móviles equipadas con IA. Estas aplicaciones podrían analizar las imágenes que te hagas en el cuero cabelludo y en el cabello y decirte si lo que tienes es una alopecia androgenética o un efluvio telógeno. El usuario se hace varias fotos del pelo y la aplicación proporcionará un diagnóstico preliminar basado en el análisis de los patrones. Estas aplicaciones no solo diagnosticarán, sino que también permiten hacer un seguimiento de cómo estás evolucionando con el tratamiento, comparando imágenes a lo largo del tiempo y mostrando mejoras o empeoramientos. Otra de las cosas que se nos vienen encima son los asistentes virtuales y la personalización de los tratamientos. Las plataformas de IA pueden hacer preguntas sobre el estilo de vida, la dieta, los antecedentes médicos del usuario y recomendar tratamientos personalizados, productos específicos y cambios en una rutina diaria que podrían ayudar a mejorar la salud capilar. Además, se podrán hacer pruebas genéticas con saliva y con otras muestras para analizar la predisposición genética del usuario a la alopecia y sugerir tratamientos basados en esta información. La IA también nos puede servir como recordatorio para aplicar tratamientos tópicos, tomar medicación, suplementos o realizar otras acciones importantes para el cuidado del cabello. Quizá una aplicación en el reloj nos permita saber cuánta cantidad de oxígeno y nutrientes está llegando a nuestro cabello en tiempo real y ajustar las recomendaciones para una mejora continua. Además, la IA te puede proporcionar acceso a una amplia base de datos de artículos, vídeos y tutoriales sobre alopecia y sus tratamientos, ayudando al usuario a estar mejor informado. Puede hacer resúmenes sencillos de situaciones complejas que nos permitan entender con mayor facilidad la evidencia científica que tenemos sobre los diferentes tratamientos. Como decíamos antes, algunas aplicaciones permiten a los usuarios ver cómo se vería con diferentes tipos de tratamientos o estilos de cabello utilizando una realidad aumentada.
Esto puede ayudar a tomar decisiones sobre el tratamiento, el injerto capilar o incluso la compra de pelucas y otros productos capilares. Y por último, la IA nos permitirá asistencia 24/7, es decir, podremos hacerle preguntas en cualquier momento brindando apoyo continuo al usuario. Por lo tanto, como has visto y como decíamos en el título, la IA es un arma increíble para la medicina capilar, pero que puede acabar mal para muchos de los que nos dedicamos a este campo de la medicina. Lo mejor y lo peor está todavía por venir. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y si tienes preguntas o quieres saber más sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la medicina capilar, deja tu comentario más abajo. Nos encantará saber tu opinión y responder a tus preguntas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.